Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo, nueva edición de Ritmo Vinilo. Llegamos al capítulo número 40 de este podcast musicultural, que muchos ya lo conocéis, otros no, que se llama Ritmo Vinilo y que se dedica, o mejor dicho, trato de hablar de música de baile en vinilo, que lo haga bien o lo haga mal, eso ya es como lo vea cada uno, ¿eh? Bueno, yo soy Sergio Benítez, un placer de estar de nuevo por aquí. Tenemos un nuevo capítulo con un nuevo review para este mes de junio. Es el primer review, el primer capítulo de este verano en España, evidentemente, porque hay mucha gente que nos ve de fuera de España y están en otra estación, pero aquí acabamos de entrar en verano. Pues bien, vamos a la materia. Me han llegado desde la página de la tienda de dj.de, ya sabéis que me envía muchos paquetes de estos, pues aquí lo tenéis, la caja muy bien envuelta con su protección, con sus cantos, como siempre explico. Me han llegado un total de 4 vinilos, aquí está empacado con amor por Dominique, no sé quién es Dominique, pero le mando también un abrazo muy grande. Bueno, pues eso, 4 vinilos vamos a tener en este capítulo 40 y van a ser estos, mirar, Nicolás junto a Tolly, esto se llama Everything is Good y nos llega a través del sello Local Tag. Abriremos con este pedazo de vinilo, luego nos iremos al sello Groove 7 Culture con este tema de Mickey Moore and Andy T. Esto se llama I'm Another Man, un 7 pulgadas muy guapo, últimamente tenemos algunos 7 pulgadas. Después continuaremos con Retromigration con este EP que se titula Secret of a Pimp y nos llega a través del sello, a ver si lo digo bien porque se escribe todo junto y todo seguido, We Will Always Be a Love Song. Y finalizaremos con los nuevos discos, me refiero, el último de los nuevos discos de este nuevo capítulo será este que me vuelve loco, de Dam Swindle, titulado Keep on Swindling, Keep on Swindling Part 1 a través del sello Haste. Y digo que no finalizaremos con esto porque entre medias tendremos nuestro Classic House y sí que finalizaremos con nuestro History Dance. Pues nada, sin más, vamos con este nuevo capítulo, arrancamos. Bienvenido, bienvenida a Ritmo Vinilo. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Bueno, pues ya arrancamos, ya estamos por aquí, nuevo capítulo de Ritmo Vinilo, con 4 vinilos de este 2022, nuestro Classic House y nuestro History Dance, ya sabéis ese tema fuera de la escena house y que tengo por aquí, por mi colección de vinilos y con el que finalizaré esta edición, capítulo número 40, dedicado al review del mes de junio, o la segunda parte del review del mes de junio, porque ya tuvimos una anterior en este mes. Antes de iniciar y de empezar a hablar de música de baile en vinilo, no menciono nada de los comentarios que nos vais dejando porque no los he podido recopilar, así que en el siguiente capítulo volveré a mencionar algunos de vuestros comentarios. En este no va a poder ser, así que pido perdón.
Y además de eso, si nos estás escuchando a través de la plataforma Herdis, solo en audio, que no lo estás viendo en vídeo, te recomiendo que voy a hablar de imágenes de portadas, que voy a hablar de vinilos, que los voy a enseñar en cámara y que lo recomendable es que nos veas a través de YouTube. Bueno, va, que arrancamos. Vamos a por el primer vinilo. Nos vamos hasta Suecia, un sello que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que se llama Local Tag, que nos traen este vinilo en portada genérica. No tiene, en cuestión de portada no os puedo enseñar nada más. Este que estáis viendo, que lo estamos pinchando aquí, es de Nicolas versus Tully o Tully. El vinilo se llama Everything is Good. La cara B esta que escuchamos, por la que vamos a empezar, es de Tully. Tully, ¿quién es? Es el propietario de este sello Local Tag, que ha querido incorporar pues uno de sus temas aquí a este vinilo. La cara A es de Nicolas, la cara B es de Tully. Esto que estamos escuchando es el corte dub de esta cara. El vinilo se mueve entre el sonido. Esta cara B es mucho más deep, mucho más profunda. La otra cara combina el deep y el sonido jazzy, que a mí tanto me gusta y es por el que yo me he comprado este vinilo. Esto que estáis escuchando es el dub de un tema de Tully, como he dicho, que se llama That Cowbell Track. Y Cowbell ha puesto ese nombre de Cowbell porque Cowbell en inglés significa cencerro. Y habéis visto ese sonido, pues eso es el cencerro, que aquí juega mucho con él. Y en el primer corte de la cara B no es el dub, es el corte original. Sonido también muy deep house, sonido jugando mucho con la percusión y los sonidos profundos. Y con esto vamos a arrancar este programa. Yo ya sabéis que de todo lo que pongo de los vinilos siempre destaco o escuchamos de una forma más extendida uno de los cortes que hay. Este lo escuchamos pero muy breve. Esto se llama That Cowbell Track y va incluido en el vinilo de Nicolas versus Tully titulado Everything is Good. Con esto empezamos Ritmo Vinilo. Pues eso, un sonido que da pie, un corte que da pie a mucho juego. Ya sabéis que vamos a escuchar los cortes de una manera muy breve y escucharemos más extendido el corte que quiero destacar. Tengo que decir que la cara B y la cara A, todo el vinilo va a 45 revoluciones por minuto, aunque la cara B hay dos cortes y normalmente cuando hay más de un corte suelen pasarlo a 33 revoluciones por minuto, pero no, como les ha cabido en el espaciado de los vinilos, les han cabido todos los surcos, pues lo han aprovechado y lo han hecho a 45, mucho mejor, porque ya sabéis que la calidad en 45 revoluciones por minuto suena muchísimo mejor. Este me encanta, lo voy a tirar un poco para adelante. Vamos a la cara A, Esto es de Nicolas, que yo me imagino que ahí está el juego de palabras, pero lo va separado, Nicolas. Se llama Everything is Good, es el tema que le da título a este vinilo. Se cruza entre deep house y sonido jazzy. Me encanta, a través del sello Local Tag. Escúchalo. Espectacular.
Un tema que salió originalmente en Test Pressing en abril de este año. Yo me lo compré, esto salió en mayo, yo me lo he comprado ahora, pero salió en mayo. Y tengo que decir que salió a través de Bandcamp, del sello Local Talk, en el Bandcamp del sello Local Talk, en Test Pressing. Pero a veces cuando compras un vinilo a través de Bandcamp, el problema es que entre los gastos de envío y el vinilo pues te cuesta alguna pasta, así que siempre es mejor comprar unos cuantos, ¿eh? Pues bueno, que me gustó cuando salió, lo quería tener. Y aquí está el tema del italiano Nico Las, que me encanta. Ay, no lo he dicho, pero va entre 124 y 125 BPM, dependiendo de la cara. Bueno, pues lo voy a enseñar aquí, que lo veáis. El vinilo pesa bastante. No creo que llegue a los 180 gramos, pero pesa bastante. Aquí lo tenéis, esta cara. La otra cara. Con esto arrancábamos este nuevo capítulo de Ritmo Vinilo. Hoy el Classic House y el History Dance está muy, muy chulo. Os lo recomiendo que os quedéis para verlo. Pues bueno, de Italia nos quedamos en Italia, mejor dicho. Un tema que yo no recuerdo bien si he presentado algún tema de este sello, porque últimamente me estoy comprando menos disco, menos género disco, y Groove Culture se abarca mucho del género disco, pero este es un tema que es original de 2015. Yo quería tener, nos ha venido con un 7 pulgadas, 7 pulgadas, voy a parar esto, 7 pulgadas, pero sí, un 7 pulgadas que lleva su inner sleeve dentro, porque del anterior, voy a dejar este por aquí, del anterior tengo que decir una cosa, que el de Nicolás lleva carpeta genérica, pero no lleva inner sleeve, va directamente al vinilo, algo que a mí no me acaba de gustar mucho, Siempre me gusta que lleve su funda interior, pero bueno, que luego se la añadiré yo y ya está. Bueno, esto, que nos llega en un 7 pulgadas, mirad. El sello Groove Culture ha decidido llamar estos vinilos que va a sacar en 7 pulgadas como Groove 7 Culture, un subsello del propio Groove Culture, que además le ha puesto la referencia número 1 en esta versión 7 pulgadas. Vamos a empezar por la cara B. Ya sabéis que le tenéis que poner, es un 7 pulgadas, yo he presentado varios 7 pulgadas últimamente aquí en Ritmo Vinilo, pero todos los últimos que he presentado de 7 pulgadas, todos tenían el anclaje pequeño, como si fuera como si fuera el anclaje pequeño, como si fuera el dedo. Y este hay que ponerle ¿vale? Para que vaya. Es la diferencia de los otros de 7 pulgadas que he puesto y este. Voy a limpiarlo un poco. Bueno, vamos a empezar por la cara B, ¿vale? Yo voy a destacar la cara A. Así os lo voy presentando con esta cara. Esto, como os he dicho, nos llega desde Italia, tanto el sello como el dúo. El dúo, unos genios del house que no paran de hacer muy buenas edits. Estoy hablando de Mickey Moore and Andy T, que nos presentan este vinilo que se llama I'm Another Man, aunque esta cara que estamos escuchando es la cara B, se llama Night Creature y utiliza esa melodía, es que no me acuerdo en qué serie salía, pero no me acuerdo, por eso lo han utilizado, y lo que lleva son muchos matices de sonido jazz. Sonido disco house con matices jazz. Este corte va a 124. Salió también en mayo y tiene un rollazo increíble. Lo escuchamos si os parece, ¿eh?
tenéis esos matices jazz que os decía. Bueno, pues aquí tenéis esta cara B de este vinilo que lo lleva a través del sello Group 7 Culture. Y ahora nos vamos a ir a la cara A. Mirad, la cara A, yo creo que, o sea, el edit viene por, realmente el vinilo viene por esta cara. La cara A es un tema que salió en MP3 en 2015. Yo ya lo escuché en 2015 cuando salió hace ya unos años. Luego en 2017 hay un señor que a mí siempre me ha gustado mucho. Recuerdo que hace muchos años presentaba un programa a través de un sello discográfico que se llama, que te lo podéis seguir, se llama Perception Music, era el radio show de este sello, y entonces conocí a un señor que hacía muy buena música diferente a los demás, que era Angelo Ferreri, allá por el 2010, 2011, una cosa así. Pues en 2017 cogió este tema, hizo también una remezcla así muy rollo Jacking House. Pues ahora Micky More and Andy T han cogido ese tema y lo han decidido sacar en vinilo en un 7 pulgadas de una forma especial. Así que os dejo con esto, lo escuchamos y luego nos iremos a por nuestro Classic House. De momento escucha esto, I'm Another Man. Creo que el edit este está editado, está sacado un poco de ese tema de James Brown que se titula I'm a Greedy Man, que suena muy parecido, ¿verdad? Sonido disco funky house desde la factoría Group Culture, Micky More and Andy T, este I'm Another Man. Enseguida nos vamos a ir a por nuestro Classic House, solo os voy a adelantar que es de 1991. Pero antes de ir a por él, te tengo que recordar que tenéis las redes sociales para seguirnos a través de YouTube, Instagram, Facebook, Mixcloud, Heardis, Google Podcast y también a través de la página de compraventa de vinilos Discogs. Todos los enlaces los tenéis en la descripción. Pues nada, y además recordad que nos podéis seguir con el hashtag La Música de Baile en Vinilo, todo junto. Como he dicho, esta semana no vamos a tener
comentarios. No voy a poder hablar de los comentarios, no me ha dado tiempo, no saco más tiempo para poder hacerlo todo, pero sí que vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue el capítulo anterior, número 39, dedicado también a un review de los vinilos que recibimos este mes de junio. Lo vemos y enseguida vamos a por nuestro Classic House de esta semana. Nuevo capítulo, como he dicho, número 39 de Ritmo Vinilo. Toma el Phonic y Capote, llamado Illegal Jazz volumen 2.1. Steve Crawford con este Arctic Vibration EP. La formación Mars con este Classic House. Kerry Chandler, Spaces and Places Sampler 1. Tone Control con este Illusion Theo Parris Mix. Night Society, Hold Me Tight Tonight, nuestro History Dance. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Pues aquí lo tenéis, ¿eh? Este es nuestro Classic House para esta semana. Nos vamos hasta 1991. Madre mía. Un tema que pasó a la historia de la música de baile a principios de los 90, que marcó un antes y un después. Yo creo que muchos la habréis reconocido. Aquí lo tenéis, en la formación de KLF, perdón. Estoy apuntando porque aquí siempre le hemos llamado KLF. Titulado Let's Train to Transcentral. Este era Live from the Lost Continent. Yo lo tengo en un vinilo nacional de España, una casa de discos muy conocida aquí, como es Blanco y Negro Music, pero este tema se sacó en más de 50 ediciones, ¿eh? ¡Ojo! KLF es un dúo formado por Jimmy Cauty y Bill Drummond, que se juntaron para crear un montón de éxitos. Yo creo que este fue el más importante, ¿no? Era un tema que se incluía en su álbum The White Room, y que este vinilo utilizaron 8 vocales diferentes. Eso ya no se hace, ¿eh? Lo escuchamos un poco y luego os cuento por qué ha marcado esto un poco la historia del house y del trance. Escúchalo. Last Train to Transcentral. This is what KLF is about. Also known as the justified ancients of Mumu. Furthermore known as a church.
nuestro Classic House para esta semana. El tema de KLF titulado Last Train to Trans Central. Y como he dicho, marcó un antes y un después porque este tema utilizaron tantos elementos para crearlo que salió un tema Progressive House, pero claro, estamos hablando de 1991, ahí no existía prácticamente el Progressive House. Era de los primeros que empezaron a utilizar un bajo muy diferente a lo que existía, un cruce entre techno, un cruce entre house, un cruce entre euro house, y que luego con estos sonidos, con este bajo, nacería lo que luego vendría a ser el trance. Este era de los primeros que incluían eso y que a día de hoy todavía sigue utilizando esa base house, pero en el fondo no es del todo house, ¿verdad? Pues este era nuestro Classic House de esta semana de KLF. Vaya temazo que ha pasado a la historia. Bueno, pues ya lo tenemos. Hasta aquí continuamos. Todavía nos queda para finalizar nuestro History Dance. Quien no lo sepa, es nuestro vinilo dedicado a el género no house. Al género no house, sacado de aquí de mi colección, que hay muchos géneros diferentes y con el que me gusta finalizar cada edición. Pero antes todavía nos quedan 2 vinilos de este 2022, de esos que he recibido hace poquito. Vamos a por este. Mirar, el vinilo es de Retro Migration. Portada genérica, pero esta portada genérica sí que nos llega con inner sleeve interior. Vamos a ver, lo limpio un poco, si no vamos a hacer que suene bien, que no suene mal, vamos a hacer que suene bien, que además está muy bien prensado. Vamos a empezar por la cara B. Para quien no conozca Retro Migration, es uno de los nuevos valores, que está sacando un montón de temas y temas de mucha calidad. Nos llega desde Holanda, desde Ámsterdam, y nos presenta este EP que si os lo traduzco en español se llama Secreto de un proxeneta, pero el tema en inglés se llama Secret of a Pimp. Pero lo podéis encontrar, es un tema con 4 cortes. Este sí que va a 33 revoluciones por minuto y nos llega a través de un sello que yo aquí no había presentado, que se llama, a ver si lo sé decir todo seguido, We Will Always Be a Love Song. Es un sello que es un subsello a su vez de un sello que se llama The Exquisite Pain Recordings, un sello desde Francia, concretamente de Marsella. Pero la curiosidad es que si este tema lo buscáis en Discogs os saldrá que es el sello es de UK, pero no, en Discogs nunca se pone la naturaleza del sello, se pone la naturaleza de donde se ha distribuido el vinilo, y en este caso se ha distribuido desde el Reino Unido. Tema que salió en mayo, que juega un poco entre los 104 y 124, madre mía, no, hay 4 cortes, 3 van a 124 BPM y el último que escucharemos ahora va a 104 BPM, pues eso, se mueve entre el sonido deep jazz y este último en down tempo. Mucha calidad lo que tiene esto. Vamos a ir escuchando, bueno, voy a destacar uno de los 4 cortes, vamos a ir escuchando el resto. Empezamos, como os he dicho, por la cara B. Este tema se llama Flying Lotus, es el original mix y es esa combinación entre sonido deep jazz y en este caso R&B, un poquito de R&B, lo escuchamos. Flying Lotus. Yeah. Feel the same. Ease the pain. Yeah.
metiéndole ahí unos matices de R&B, pero manteniendo esa esencia deep y esos también matices de jazz que hay por ahí. Pasamos al segundo corte, el de Down Tempo que os decía. Este corte es el mismo corte, Flying Lotus, pero en este caso es el remix de Frank Spengler. ¿Y quién es Frank Spengler? Pues es el señor Jamie Odell, que a lo mejor mucha gente no lo conoce con ese nombre, pero tal vez sí que lo conozcáis si os digo que se llama Jimster. Curioso porque veo a veces a muchos productores que pasan los años y que siguen haciendo el mismo estilo, el mismo género, incluso utilizando las mismas bases que utilizaban hace 5 o 6 años, y este no es el caso de Jimster. Bueno, pues el señor Jamie Odell pues lleva haciendo música un montón, sacando muy buenos temas desde hace un montón y ha ido en esa evolución. Yo creo que acabará aquí, haciendo mucho down tempo, pero de momento se le conoce más por estas cosas que está haciendo, porque la cara B, para hacer down tempo, lo que ha hecho es utilizar ese sobrenombre de Frank Spengler. Pero si nos vamos al segundo corte de la cara A, sonido más deep house, lo que nos tiene acostumbrado el señor Jimster, que aquí sí que ha utilizado ese sobrenombre. Jimster es el remix de este tema que le da título al vinilo, Secret of a Pimp. Trabajazo del señor Jimster con este remix, pero aunque esté hablando de uno de los genios del Deep House como es Jimster, yo me quedo con el corte original. Lo vamos a ir escuchando, me encanta este corte. Estamos hablando del vinilo de Retro Migration titulado Secret of a Pimp EP. 4 cortes de Deep House excelentes. El corte de Jimster es bastante más profundo, más sonido, digamos, más deep. Este también es sonido deep, pero lleva muchos matices jazz, y ya sabéis que a mí eso me vuelve loco. Lo escuchamos, yo me quedo con este, me quedo con este.
Me encanta esto, tomar nota del productor, Retro Migration, os lo recomiendo que busquéis las cosas que está haciendo porque son una auténtica pasada. Nos queda un tema que tengo que decir que es la joya de la corona de esta semana, el que más me gusta de los 4. Y además nos queda para finalizar nuestro History Dance, que nos vamos a ir hasta principio, mitad de los 80, más o menos, para un tema que conocéis todos muchísimo. Bueno, todos los que os guste la música de baile, claro, y los que no creo que también. Bueno, pues vamos a por él. Vamos a por ese tema, vamos a quitar este. Me gusta, me ha gustado. No conocía este sello, me ha gustado mucho. Me voy a quedar con este a ver, que lo voy a repetir. We Will Always Be a Love Song. Se escribe todo seguidito. Lo podéis buscar porque es un sello a tener en cuenta. Pues mirar, nos vamos a ir con esta maravilla que nos llega así en foto. Ya se ve que es un vinilo. Siempre lo he dicho, cuando aquí lo tenéis, Dan Swindle. Siempre lo he dicho, siempre que un vinilo no viene en portada genérica o viene con una portada con foto, con un artwork, como pasó con el Expansions in the New York City de Louis Vega, yo creo que son trabajos que ya te están diciendo que dentro hay algo bueno. Pues ya sabemos que cada uno nos gusta un género y que a lo mejor es una portada y dentro hay un tema de techno y no te gusta, o dentro hay un tema de pop y no te gusta. Pero bueno, el que le ha dedicado hacer una portada y un artwork, un trabajo de portada, pues es porque dentro hay algo importante. Bueno, pues ya veis, aquí nos viene con inner sleeve negro. El vinilo es de 180 gramos. Como habéis visto, por delante viene la foto de una persona que no sabemos quién es, no tengo el gusto. Y detrás te viene esto que sería la cara B, el del logo, y luego un poquito de información que sería la cara A. Nosotros vamos a empezar por la cara B. Es un tema que lleva cortes bastante diferentes y además también bastante diferentes de BPM. Vamos a ir escuchando, así os hablo sobre él. Ya lleva, por cierto, lleva 4 cortes y van a 45 revoluciones por minuto. O sea que tiene una calidad de sonido espectacular. ¿De qué estoy hablando de este vinilo? ¿De quién es? Como os he dicho, es viene con el nombre Dan Swindle. Dan Swindle pues han utilizado este nombre, pero ellos son el dúo holandés Lars Dales y Martin Smith, que son Detroit Swindle, o así se hicieron conocer. Y ahora que nos vienen con este Dan Swindle y con este vinilo que se llama Keep on Swindling Part 1. Es la parte 1 de 3 vinilos que saldrán en homenaje o como celebración de los 10 años de ese Keep on Swindling. Mirad, aquí lo tenéis. Una década de Dan Swindle, ¿vale? Por eso es el sobrenombre que han utilizado para dedicado a ese Detroit Swindle, a esa formación que está triunfando, bueno, pues que ha sacado tan buenos temas y que ahora le dedica este 10º aniversario. Es un tema que sale a través del propio sello de Detroit Swindle. El sello se llama Haste, es un sello holandés. Este vinilo salió este mes de junio, el 10 de junio, y se mueve en muchos rangos de BPMs. Desde este que estamos escuchando, 115 BPMs, desde los 115 hasta los 124 BPMs. Sonido tienes de todo en el vinilo, desde Deep House a Jazzy House, sonido más club, incluso matices disco. Tiene un poquito de todo, La verdad es que muy, muy completo. Yo os voy a decir cuál de los 4 cortes voy a destacar. No tengo ningún tipo de duda. Es con el que voy a cerrar este vinilo y que a mí me vuelve loco. Pero bueno, para empezar, para entrar en el vinilo, vamos a ir escuchando poquito a poco
este corte que escuchas, que es el primero de la cara B, es un tema que ya sacaron hace años de Trey Swindle. Se llama 64 Ways. Este es el mix, el edit que le han hecho para 2022. Bastante sonido house, el original es de 2014 y ahora han querido pues meterle un poquito más de presión a ese tema con las voces de uno de los grandes, Meyer Hawthorne. Escúchalo. 64 Ways, Dan Swindle. Es exagerado también este tema. La verdad es que es otro de los que constan en el vinilo que me gusta muchísimo. Ahora vamos a por el segundo corte de la cara B. Este corte es mucho más clubhouse, es mucho más de verano. Se llama All I Want. La verdad es que me gustaría poder escucharlos todos, pero se nos haría el programa eterno, ¿eh? Pues este tema, que tiene muy buen rollo, es un nuevo tema incluido en este vinilo, pero que no estaba anteriormente. Es una edición nueva. Y de una edición nueva nos vamos a otra edición nueva, porque yo voy a finalizar con el segundo corte de la cara A, que me vuelve absolutamente loco, pero antes vamos a escuchar el primer corte de la cara A. Esto se llama Body Control. Hay una mezcla entre sonido club, sonido disco. Y después de escuchar el siguiente, cerraremos con nuestro History Dance, pero antes escucha esto de Dan Swindle. Se llama Keep on Swindling Part 1 y este tema, Body Control. Vaya discazo, es brutal. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir a por ese tema que yo quería destacar y que a mí, como he dicho, me vuelve loco. Ya sabéis que me gusta mucho el sonido jazz, esa fusión entre sonido más deep y más jazz. Pues bueno, esto es un tema original de 2013, ¿eh? Un tema, pues que, como he dicho, salió, es uno de los que hicieron triunfar a Detroit Swindle. Me encanta, se llama The Brick Up el tema. Y que han hecho coger a la estrella que está en plena evolución musical y triunfando, la estrella del jazz desde el Reino Unido, Emma Jean
Thackeray, pero espero decirlo bien, Imagine Thackeray, y ha hecho una versión de este tema espectacular. Madre mía lo que han conseguido aquí juntándose a Imagine Thackeray para hacer este remix del tema de Break Up de Detroit Swindle, que ahora nos llegan para celebrar esos 10 años con este sobrenombre de Damn Swindle en este vinilo que se llama Keep on Swindling Part 1, súper recomendado. Bueno, que aún nos queda cerrar con nuestro History Dance. Hemos repasado los 4 vinilos que me han llegado de este 2022, pero antes de irnos a por nuestro último vinilo de hoy, te voy a recordar como siempre nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, Mixcloud, Heardis, Google Podcast, y también estamos en Discogs, que todos los enlaces ya sabéis que lo tenéis en la descripción. Que además nos puedes seguir con el hashtag la música de baile en vinilo. Ahora sí, sin demora, nos vamos a ir a por nuestro History Dance, pero antes hacemos un repaso a lo que fue nuestro último set, nuestra última sesión dedicada a ese sonido deep y jazz, esa Jazzy House Sessions volumen 7. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este capítulo número 40 de Ritmo Vinilo. Como siempre digo,
nos vamos con nuestro History Dance, ese tema fuera del género house y con el que me gusta finalizar cada capítulo. Yo creo que este subgénero no lo habíamos tocado aquí en nuestro History Dance. Pues un tema que si lo enseño aquí a cámara lo conocerá la mayoría de gente, sobre todo esa gente que pasó por los 80, porque esto fue un hit total. Además aquí pone en este cuadro Dance Hit UK, USA, France. Pues sí, fue un hit que triunfó en el mundo entero. Mirad, aquí lo pone, aquí yo lo tengo en la edición española desde Ariola. Bueno, era una fusión entre Ariola y Record Shack Records. Vamos a ir poniéndolo. Ya sabéis que voy a hablaros un poco de él. Madre mía. Evelyn Thomas. Nuestro History Dance, ¿eh? Vaya temazo. Pues sí, uno de esos temas que le daban además título al propio género, High Energy, ese subgénero de la música disco, que lo que hizo es subirle un poquito la velocidad al disco y pues de ahí ese alta energía, High Energy, porque era disco un poco más rápido. Y vaya energía que tenía esto. 125 BPM, cuando mucho del disco pues iba a 110, 115, 118, 120. Pues el High Energy subió esas revoluciones y lo hizo mucho más bailable. Evelyn Thomas desde Chicago, desde Estados Unidos, que nos volvía locos con este tema. Un tema que yo tengo la versión española, pero que se hizo en más de 80 ediciones diferentes. ¡Vaya locura! High Energy. La cantante era Evelyn Thomas, pero los productores eran Ian Levine y Fiasca Trenk. Y por si no lo sabíais, los beats que lleva y los sintes están basados en un remix del Relax de Frankie Goes to Hollywood. Bueno, pues con esto voy a concluir. Te voy a recordar que si nos estás viendo a través de YouTube, te suscribas, le des a la campanita, lo compartas con tu gente, y también que si nos estás viendo a través de YouTube, tengo un apartado ahí que es el apartado de listas, donde voy subiendo toda mi colección en vinilo para que veáis lo que tengo por aquí, que tengo muchísimos vinilos. Os dejo con esta maravilla, ¿eh? Me voy a despedir. Un placer de nuevo. Nueva edición de Ritmo Vinilo. Os espero dentro de 2 semanas. La semana que viene tendremos sesión y dentro de 2 semanas nuevo capítulo, nuevo review de vinilos. Así que nada más. Pasadlo muy bien, que tengáis muy buena semana. Yo soy Sergio Benítez y esto es la música de baile en vinilo. Chao, chao, chao. Os dejo con esto. Evelyn Thomas, High Energy.